¿Qué colonizadores fueron los más terribles de la historia? Se dice que fue Francia, pudo haber sido España, Inglaterra. Déjenme les cuento de Bélgica. El día de hoy hablaremos de Leopoldo II de Bélgica y lo que hizo en el Congo. Un poquito de contexto: ¿quién era Leopoldo II? Era hijo de Leopoldo I, el primer soberano de Bélgica. ¿Y quién era Bélgica en este entonces? Pues era un país nuevo que el mismo Leopoldo envidiaba muchísimo a sus vecinos, Inglaterra y Francia, por tener esta gran arquitectura, estas grandes calles llenas de glamour. Y aquí había una manera muy fácil de lograr exactamente lo mismo en un corto tiempo y mucho más discreto. Así que le entró el tema de la colonización y puso sus ojos en un territorio de África Central llamado el Congo, que después se llamaría Zaire. ¿Y por qué el Congo? El Congo era 70 veces el tamaño de lo que era Bélgica, y Leopoldo tenía un amigo que se llamaba Henry Morton Stanley, que era un explorador de esa época, por no decir un gran sanguinario de la época, que había navegado por África Central y de hecho fue el primero que dibujó la silueta del río del Congo. Cuando Stanley llegó a Bélgica, lo que hizo fue informarle a Leopoldo de todo lo que había encontrado ahí. Era una mina de lo que era el caucho y el marfil, pues, elefantes, de los cuales había una demanda gigantesca en Europa y en el mundo. Sabía que con esto Leopoldo se podía volver rico. Pero estábamos hablando de 1865, es decir, era una época donde ya había mucha restricción moral, es decir, estaba de salida la esclavitud, estaban mal vistas muchos temas coloniales que quería aplicar Leopoldo en el Congo. Así que Leopoldo le encargó a Stanley que fuera pueblo por pueblo, aldea por aldea en el Congo, para que los líderes de estos pueblitos firmaran un contrato con Leopoldo II, donde él les daba algo de protección, civilización, cristianización, y a cambio, pues ellos se iban a tener a ciertas actividades que Leopoldo les tenía preparadas. Entonces, en 1884, en la conferencia de Berlín, con este gran discurso de Leopoldo, porque era experto en relaciones públicas, pues básicamente se le concedió a él, y no a Bélgica, sino a él, el Estado libre del Congo, porque decía que los estados habían firmado esa libertad de unirse a este gran grupo de Leopoldo II. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a un montón de belgas al Congo, que fueron precisamente reclutando a estos congolenses, y amenazados de que iban a poseer a sus mujeres. No les voy a contar qué les hicieron a las mujeres, pero ellos tenían que pagar una cuota de recolección de caucho y de marfil. Es decir, ahí andaban persiguiendo elefantes y recolectando en las peligrosas selvas del Congo caucho por todos lados. Si no llegaban a la cuota, les mochaban la mano. De hecho, hay imágenes muy famosas de niñas de 5 años sin extremidades por no haber cumplido la cuota del caucho. También los puso a construir el ferrocarril, que quería conectar básicamente todo África Central, y decía que era por el bien de África y para transportar a sus mismos soldados. Pero en realidad es que Leopoldo II estaba inmiscuido en el tema de la trata de esclavos, ilegal. Además, quienes construyeron este ferrocarril, gente libre, oprimida, esclavos. ¿Y qué prometió Leopoldo? ¿Por qué le dieron el Congo? Prometió el libre comercio, la abolición de la esclavitud e incluso la protección contra el mercado negro de los esclavos que estaba buscando gente en África Central. Y Stanley y su equipo hacía básicamente todo lo contrario. Las historias de terror son verdaderamente traumantes. Hay historias de periodistas como Edmund Dean que decía que los barcos antes de llegar al Congo estaban repletos de cadenas y armas y salían llenos de caucho y de marfil. Todos los mercenarios que estaban encargados de ciertas zonas del Congo recolectaban ya sea el caucho o las manos de las personas para básicamente argumentar que se había hecho el trabajo. Entonces llevaban canastos llenos de manos de congolenses como tributo a la gente que había organizado esto. ¿Quién era esta gente? Pues como les dije, el Congo no era precisamente de Bélgica, era de Leopoldo II. ¿Y cómo se financiaba Leopoldo II en hacer absolutamente todo esto que estaba haciendo en el Congo? Pues se hizo de socios. Y los socios, pues era gente que estaba muy interesado en todos los recursos que proveía el Congo. De hecho, fue en esta parte de la historia donde se inventó el chicote, que es una forma de látigo hecho de piel de hipopótamo secada al sol, que básicamente a los 25 latigazos ya estabas muerto. Tenían muy estandarizado que a los 10 podrías sufrir X cosa y a los 25 básicamente estabas muerto. Hay datos de que a gente le daban hasta 85 latigazos.
¿Y qué pasó? En los 20 años que esta colonia fue una colonia privada, se estima que murió el 50% de la población del Congo. Las causas: trabajos forzados, masacres, hambrunas, porque la gente no estaba trabajando en sus aldeas, y lo que decía Europa que había sucedido, la viruela. Y como les dije que era una época realmente actual, en 1890, en esa década, Leopoldo se dedicó a censurar todo lo que pasaba en el Congo y además presentaba a su colonia africana ante el gobierno belga como su gran obra benéfica. En fin, hubo muchas misiones que fueron al Congo, vieron esto y lo escribían, y tanta presión hizo que países como Inglaterra, que muy hipócritamente condenó a Leopoldo II y lo obligó básicamente a salirse del Congo. ¿Qué hizo Leopoldo II? Vendió el Congo. ¿A quién lo vendió? A Bélgica. ¿En cuánto lo vendió? En 50 millones de francos. Pero antes de venderlo, obviamente se dedicó a destruir todos los archivos y todas las pruebas que lo pudieran incriminar a él, con lo que, según George Washington Williams, que era un periodista negro reconocido de esa época que había visitado el Congo, le dedicó por primera vez el nombre de crimen contra la humanidad a lo que había hecho Leopoldo en el Congo. Leopoldo nunca visitó el Congo. Es más, llevó el Congo hacia él. Tenía zoológicos donde ponía a congolenses a vivir para que la gente viera lo que sucedía en el Congo. Este país aún no se recupera de todo lo que le sucedió durante la época de Leopoldo II. ¿Qué fue exactamente de lo que no se recupera? Pues las heridas humanas, las masacres, el terrible saqueo de recursos y, ¿por qué no?, también la gran matanza de animales, como los elefantes, para extraer el marfil y demás recursos que se fueron a Europa y merecían ser pagados al Congo. Hasta estos días, Leopoldo está siendo condenado por lo que hizo a principios del siglo pasado en el Congo. De hecho, como les comentaba, George Washington Williams le escribió una carta abiertamente al presidente de Estados Unidos donde le decía que estos eran crímenes terribles contra la humanidad y que el mundo tenía que hacer algo para que no volviera a suceder. Se puede ver algo de esto en la película de live action de Tarzán, y también se puede leer a muchos historiadores que básicamente le pusieron el nombre a esto del Holocausto africano. ¿Pero qué fue del gran Leopoldo? Leopoldo murió en 1909 y aquí hay un dato interesante. En su funeral en Bruselas, lleno de esculturas, lleno de gran arquitectura que había conseguido lograr, fue abuchado porque la gente sabía que todo lo que tenía alrededor había sido construido con sangre congolés. Y detrás de todo esto, algo bueno tenía que salir, como el primer movimiento social a favor de los derechos humanos, como las campañas de Morel o Casemón, entre otros, para boicotear todos los productos que venían del Congo y así pues evitar la demanda y por lo tanto la oferta. Así que aquí termina la gran aventura de Leopoldo II en el Congo, pero continuó la aventura belga, que no fue mejor que esto. Quizás no fue tan brutal como la de Leopoldo, pero también tiene su historia. Y hasta la fecha desencadenaron guerras, como las guerras del Congo, que siguen causando muchísimo dolor en África.